noches, estamos comenzando otro martes policial aquí en Así Somos. Hoy, como ya lo viste en el adelanto, vamos a revisar casos que a pesar del tiempo que ha transcurrido, hoy día presentan muchas más dudas que certezas. Y vamos a comenzar, Juan Andrés, con el enigma de este basquetbolista que supuestamente se habría suicidado el año 2002. Exactamente, estamos hablando de Mauricio Ortega, que él pertenecía al circuito, como bien decía Michael, del básquetbol amateur en la comuna de Puente Alto. Se le describía como una persona líder, así con una tremenda personalidad. Era bajito, era delgado y sin embargo, dado sus características de personalidad tremendamente inquieto, lograba pasarse entre todos sus demás compañeros para finalmente anotar y entonces distinguirse en este plantel basquetbolista. La verdad es que este muchacho vivía plenamente. Estamos hablando de una época en donde por primera vez comenzaba, obviamente, a abrirse socialmente la idea de que la homosexualidad podía desarrollarse sin ningún problema, sin que te miraran raro, sin que te cuestionaran. Y estaba en su mejor momento Mauricio Ortega. Vivía con familias, con amigas, se relacionaba mucho con sus amistades. Era un chico apasionado, dispuesto a disfrutar la vida y tomársela completamente, hasta que se vinculó en un romance tortuoso. Un romance que le trajo infinitos problemas y que ya sus amigos se lo habían declarado. ¿Por qué? Porque decide enamorarse de un funcionario de Carabineros. Recordamos la época, no es lo mismo el 2020 que el año 2000, en donde estas relaciones entre hombres tenían que irse con cuidado, podían ser apuntados por el dedo, por su comunidad, por su propia familia, incluso por las respectivas instituciones. No era la costumbre de aquel momento. Hoy en día eso afortunadamente ha cambiado, pero esto le trajo un sinfín de problemas y que quizás algunos dicen tiene que ver con la base de este crimen absolutamente sin resolver. En ese tiempo, Carlos, tú pertenecías al cuerpo de Carabineros. ¿Tú te acuerdas de este caso en particular? Fue muy bullado, fue muy comentado al interior de la institución. ¿Y qué se decía? Así es, yo me acuerdo perfectamente de ese caso porque era un secreto a voces. Se comentaba que había un funcionario, aparte que salió en todos los medios de comunicación, que era homosexual y que andaba ahí y después él se retiró voluntariamente de la institución. El por qué, eso lo vamos a ir viendo durante el programa del día de hoy. Así es, bueno, un caso que estremece bastante porque aquí nos damos cuenta que esto ocurrió hace 18 años, es un caso que aparentemente no tuvo la investigación que correspondía, cosas que vemos en casos hasta el día de hoy. Por lo tanto, algo está pasando en el sistema que no logran resolverse los casos adecuadamente ni en el tiempo que son necesarios. Revisamos una gráfica que plasma la relación amorosa que tendría Mauricio con Víctor en aquellos años. La leemos a continuación. Dice: yo cuando los vi juntos, súper bien, se hacían harto cariños, nunca vi nada, que se levantaran la mano, no, nunca. Se notaba que Mauricio estaba más enamorado sobre todo. Esto lo dice Jorge, un amigo de Mauricio Ortega. Ahí tenemos como fuente TVN. ¿Qué te parece de todo esto, Lama? ¿Sabes qué? Primero, me gustaría decir que tengo la sensación, no tengo una cifra real, que los crímenes pasionales tienden a ser, o en este caso, si fuera así, o mal llamados pasionales, me parece que son el número uno. A pesar de que tenemos un lamentable alto número de femicidios, pero me parece que están en el tope. Me parece que por lo general los casos van por ahí. Eso me lo puede responder Carlos en un segundo. Y por otra parte, también tengo la sensación de... A ver, cuando estamos viendo que hay casos que se están reabriendo, hace unos días atrás veía una noticia en Estados Unidos de un hombre que estuvo 37 años encarcelado, después descubrieron que era inocente y lo soltaron. Es que hay cosas que no se están haciendo bien. Pongo este caso de Estados Unidos para que no vean que estamos tan mal tampoco. Entonces, me parece que acá hay una... ¿Cómo decirlo? Se cierran un montón de casos sin siquiera hacer una investigación real o entregar a la familia de las víctimas el soporte necesario para que ellos puedan también cerrar esa etapa. Cuando tú cierras un caso y la familia no queda conforme con lo que te están diciendo y comienzan a investigar por su parte, te das cuenta que no se logró lo que se buscaba, que es justicia finalmente.
Más, Lama, y solo para complementar antes de pasar la palabra a Carlito, más cuando, y bien lo decía Salfate al principio del programa, nosotros nos tenemos que centrar en el año 2002. Claramente el año 2002 la inclusión era totalmente distinto a lo que existe hoy día, año 2020. Entonces me imagino, puede ser muy mal pensado y acá Carlos también nos puede orientar, de que a lo mejor en esa época habían ciertos casos que no interesaban cubrir, más allá de que lo vamos a ver en el camino, ¿cierto? La familia sospecha de la pareja de Mauricio, estamos hablando de Víctor, quien era funcionario de Carabineros, pero más allá de eso, me da la sensación de que en esa época era casi como, oye, no nos interesa saber si se murió porque se suicidó o se mató un homosexual. También habían tipo de discriminación en esa época que se podía enfrentar de esa forma, ¿no, Carlos? Como sabéis que este caso no nos importa, casi como que él se lo andaba buscando, que era un pensamiento que se entienda, muy de la época, lamentablemente. Sí, por cierto. Sí, entiendo la pregunta, pero para ir respondiendo a la primera pregunta de Lama, efectivamente todos los crímenes donde hay exparejas o parejas involucradas normalmente son más violentos de lo normal. Es infinita la lista y lo puedes ir viendo, y este es un caso más, obviamente. En el caso de Estados Unidos, de este caso que estuvo 37 años una persona detenida, no es el único caso, sino que hay muchos casos más que se han ido descubriendo que no hay medios de prueba efectivos contra esas personas y fueron condenadas injustamente y obviamente son exonerados y después tienen su demandas contra los estados. ¿Cuál es la gran diferencia que nosotros no tenemos en Chile? Y eso es un llamado, porque hay muchos carabineros o detectives que conocen que existe esto, pero las autoridades, que es el que tiene que tomar la decisión, el Ministerio del Interior, del cual les dependen las policías, o las cabezas de las instituciones, es crear las unidades de casos fríos o casos o cold case, que se llaman en Estados Unidos, sí, las cold case. Que esas unidades se dedican exclusivamente a ver a analizar las evidencias que existían en esa época, pero por temas tecnológicos, porque no existían o porque no había los recursos para analizarlas en ese momento, se abren nuevamente y se van reanalizando, pero son unidades exclusivas con policías dedicados exclusivamente a ir viendo las carpetas, revisando los cabos y atando los cabos que no habían. Eso no existe en Chile y debería existir, porque imagínate, estamos hablando de un caso que ocurrió en el año 2002, estamos en el año 2020, 18 años después, y adivinen qué, para variar no tenemos ninguna respuesta y no hay culpables, es un homicidio sin resolver. Y lo que decía Michael, efectivamente en Carabineros en ese minuto y en todas las instituciones era mal mirado ser homosexual. Incluso al día de hoy es un poco más abierto, pero igual, obviamente dentro siempre hay resquemores dentro de las instituciones, especialmente los mandos más antiguos, más tradicionales, que tienen otra mentalidad más tradicionales, exactamente. Pero no tiene nada malo, al contrario. Ahora, cuando nosotros veíamos un poco la declaración del amigo de Mauricio Ortega, el joven pescabolista que finalmente fue hallado muerto, él decía que cuando lo veía junto a su pareja, este joven carabinero, que era un idilio, esa es la palabra que lo ocupa, o sea, que se hacían cariño, que había amor, pero que Mauricio estaba un poquito claramente más enganchado. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto de conflicto bajo la siguiente etapa? En algún momento, Víctor Pérez, el carabinero de esta relación, de esta pareja, comienza a involucrarse también de manera infiel, porque ellos tienen una relación férrea, ¿cierto? De hecho, de amor mutuo y de conciliar, digamos, respeto y fidelidad. Se mete con un amigo de Mauricio. O sea, de cierta manera, este carabinero se hace parte del grupo de los amigos de Mauricio, ¿cierto? Y ahí se involucra sentimental y físicamente con un amigo de él. Y ahí es cuando Mauricio colapsa, porque él sentía que tenía a su pareja ideal, el hombre que finalmente lo hacía sentir completo. Y ahí es cuando él comienza a tener estos pensamientos un poco insanos y comienzan las primeras discusiones, porque el carabinero lo reconoce que tuvo este acto de infidelidad, pero que ellos quizás le proponían un amor un poco más libre, y él decía, pero no, pues si nosotros estamos pololeando oficialmente, no pueden meter a terceros. Entonces aquí es cuando se genera el problema donde Mauricio, al no saber cómo
lograron una reacción desesperada y positiva de parte de este carabinero es que durante un acto íntimo de ambos, él se graba. Entonces ahí él tiene una prueba que funciona, creo yo, por un lado de extorsión y por otro lado de explicarle que solamente puede estar con él. ¿Por qué digo de extorsión? Porque supongo que quizás él quiere decirle, ¿sabes qué? Aquí yo con esto pruebo que tú estás conmigo y con nadie más, y si alguien se quiere meter contigo yo lo muestro para marcar la cancha, en el fondo. O sea, tú eres mío. Y por otro lado, para de cierta manera, desesperada y equivocadamente, quizás explicarle, fíjate que yo te quiero tanto que soy capaz de hacer lo siguiente. Tenemos una gráfica al respecto de lo que dice un amigo de Mauricio, Jaime Muñoz, que dice, tú entregas, dice sobre este video íntimo, tú entregas estos videos, me dijo, pero en 2 años más, si me pasa algo, los entregas. Vale decir, Mauricio entiende que existe la posibilidad, Monty, de que él puede reaccionar bien y considerar esto un acto de amor o un acto de extorsión, y que ahí la cosa se puede complicar, probablemente Mauricio, conociendo el temperamento y las posibles acciones futuras de este joven carabinero, ¿cierto? Víctor Pérez. Yo lo veo con esas dos aristas, no sé cómo lo sientes tú, Monty. Ay, un tema tan complicado, tan doloroso. Aprovechamos también de mandarle nuestros saludos y condolencias a su familia, especialmente a su hermano Richard, que ha tomado contacto con nosotros a través de Carlos Gutiérrez. Y que no han recibido justicia. Que no han recibido justicia, como tantas otras familias también que en este momento tienen a sus familiares desaparecidos o sus casos han sido cerrados de una manera bien dudosa. Entonces nosotros también queremos hablar esto porque sentimos, y bueno, hoy día lo vemos a través de todo el movimiento feminista que hay, que las cosas hoy día tienen que esclarecerse. Hoy día, claro, vemos un movimiento femenino, pero yo también considero que estas cosas, si bien es importante darle cabida a todo el tema de la mujer que ha estado bien abandonada por mucho tiempo, este otro tipo de cosas no pueden pasar por alto, independiente de tu orientación sexual, seas hombre o mujer. Aquí la justicia es una para todos. Una ley pareja no es dura, como dicen, y por lo tanto todas las familias tienen el derecho de tener justicia para que sus seres que lamentablemente han partido de este mundo tengan un descanso en paz. Entonces yo te quería preguntar, Carlos, ¿por qué existe tanta desidia de repente por parte de las autoridades de no darle una segunda vuelta a las cosas? O sea, acá vemos un video, vemos teorías, vemos que después el hermano empezó a hacer su propia investigación paralela, ¿y por qué entonces las autoridades siempre está como en esta primera instancia de quedarse con la teoría más lógica, como que diera la sensación de, ya, cerremos luego este caso, hay tantos casos que tenemos que seguir adelante, uno más, como que uno desde afuera lo puede interpretar de esa forma, de una mala forma? ¿Por qué existe eso, Carlos, hoy día? Lo extraño acá, tal como tú lo dijiste, el hermano, don Richard Ortega, que es una persona muy fuerte, que le aprovecho por supuesto a mandar los saludos, lo conozco personalmente. Él ha navegado y ha trabajado solo durante 18 años junto a su familia. Su madre falleció, la madre de Mauricio, de Richard y de su hermana Lorena, falleció esperando justicia, falleció hace un par de meses atrás. Qué triste. Y nunca pudo ver el culpable del asesinato de su hijo tras las rejas. Y de hecho es más, recordemos que este caso fue tipificado en primera instancia como un suicidio. Y finalmente las pruebas que reunió su hermano, nuevamente volvemos a lo mismo, la justicia o las policías no hacen su trabajo, sino que es un familiar directo de la víctima. Empieza la investigación y gracias a eso se dan cuenta, y el tribunal, porque esto ocurrió con los tribunales antiguos, se da cuenta que efectivamente no es un suicidio, sino que es un homicidio, y cambia la tipificación. Y lamentablemente, además de todo lo que ya hemos conversado, el sistema procesal cambia de los tribunales antiguos al sistema oral que conocemos ahora con el Ministerio Público y la Fiscalía. De veras. Y tampoco lo consideran y tampoco lo toman en cuenta, y además se pierden algunas cosas. Perdón por la suspicacia, pero pareciera que se pierde en el momento exacto. Qué mejor que se pierda información cuando hay un cambio, donde hay un montón de factores a los que puedes culpar cuando ocurre algo así. A mí me parece que habla muy mal primero de dos cosas. Uno, el mal trabajo que se hace, como dices tú, o no está llevando bien la policía, porque no es primera vez que escuchamos
acerca de familiares que tienen que hacer su propia investigación. Eso ya me parece que estamos mal. Y segundo, el tema de la pérdida de información. Ahí es cuando tú te das cuenta que hay otro tipo de manos dentro de esto. Ahí te das cuenta que deben haber involucrados que tienen acceso, que pertenecen a algún tipo de organismo y que pueden entorpecer la investigación, desaparecer ciertas pistas y que desaparezcan otro tipo de cosas. Entonces, me parece que esas son dos cosas a analizar. Si que queremos transparencia y justicia real para todos, estos son temas que tenemos que solucionar ya. O sea, Lama, y que desaparezcan algunas pistas. Carlos, perdón. No, en base a lo mismo, es extraño que se hayan perdido tomos de la investigación y evidencia de ese caso, y el tribunal lo reconoció. Imagínate. Porque hizo un sumario y se dieron cuenta que se extraviaron, no sabemos. Pero lo ya extraviaron, es algo, o sea, claro. Es tangible, y eso lo descubrió su hermano. Entonces, ni siquiera, porque su hermano insiste mucho en el trabajo y en todo este proceso investigativo, y gracias a él se descubre estas irregularidades también. Entonces, todo es muy gris, muy nebuloso, toda la información que hay en base a esto. Ya vamos a avanzar, ojo, a las pistas que se perdieron, a las pistas que se encontraron después y que Carabineros, después de haber limpiado todo el sector, no las había encontrado. Ya vamos con eso, pero antes yo quiero retroceder 2 segundos en el tema del video, porque a mí me parece súper clave, Salfate, el tema del video. Sí. Primero, yo sé que a la luz de los hechos y a la lamentable muerte de Mauricio puede no importar, pero ojo, tampoco quiero que se normalice y que la gente no normalice el estar grabando a su pareja en actos sexuales de manera oculta. Creo que ahí eso, insisto, a la luz de los hechos no se ve grave, pero no lo podemos normalizar, porque efectivamente se está violentando a la otra persona. Ahora, yo sí me cuestiono, Salfate, porque en el video, y de hecho hay un reportaje del matinal de televisión del año 2016 donde ponen ciertos extractos de este video, donde por ejemplo se muestra que él cuenta que vivieron juntos, que era una relación súper grande, súper importante. Como medio de prueba mostraba un peluche que se llamaba Víctor, mostraba la luma de Víctor, de hecho, y después procedía a grabar un encuentro íntimo. Él entrega este video, como tú dijiste, diciendo: si me pasa algo tú lo tienes que mostrar. ¿Ya? Mostrar para que todo el mundo sepa que yo tuve una relación con Víctor. Pero ¿qué es lo que me prueba ese video? ¿Por qué tenía miedo Mauricio? Ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que pasó? Había una relación efectivamente, más allá de lo que decían sus compañeros, que veían todo muy lindo, mucho cariñito. ¿Habrá sido violenta, una relación violenta en la intimidad? ¿Habrá tenido una amenaza previa y que por eso él se sintió en la obligación de grabar este video para que lo vincularan a Víctor? Quedan muchas dudas, como lo decíamos al principio de este programa. Hay más dudas que certezas. Exacto. En este caso. Y eso se podría haber solucionado con una pronta investigación. Año 2002, yo no sé si se periciaban los celulares, por ejemplo, si se veían los mensajes de texto que se cambiaban, se cuadriculaba a través de GPS. Todo eso son actividades que hoy día sí se están haciendo, pero que en el año 2002 dejaron este caso totalmente al descubierto. Porque como lo encontraron fallecido, eso también da dudas, Salfa. Exactamente, Michael. Mira, a ver, ocupamos la lógica basal de nosotros, que a diferencia de Carlos no somos expertos y que entendemos todo desde una cronología y ciertos hechos y ciertas imágenes que se nos presentan del caso, y uno puede entender un poco desde el mero sentido común de qué cosas sucedieron. Por ejemplo, para que vayamos desentrañando esto, claramente, como ha puesto Michael, el hecho de que Mauricio tenga una sospecha y le diga a algún amigo: mira, guarda tú también una copia del video por si un día me pasa algo, es que eso era potencialmente posible. Claramente estaba dentro del rango de probabilidades que Mauricio tenía en su mente. Entonces, el 29 de mayo, los amigos, después de que un arriero encuentra el cuerpo de este joven, van a la ribera del río Volcán, donde ahí por supuesto se encuentra. Lo identifican de inmediato. Tenía la polera deportiva con que lo vieron el día anterior, pero estaba sin pantalones y con un claro golpe en la cabeza. Como decía bien Carlos, en algún momento dice esto fue suicidio y que él se ahogó en el río. Perdón, él se encuentra con muy poca fuerza de corriente en aquella época, como es característico en invierno. Fue encontrado 2 metros a la orilla del río y en altura. Tenemos la fotografía, sí, podemos revisar, que finalmente Carlos, a partir del hermano, obviamente, de Mauricio, nos lo hizo llegar y lo podemos ver ahí, obviamente, donde se ve el caudal del río, perdónenme, o sea... Eso es un hilo de agua.
O sea, claro, o sea, ni queriendo ahogarse, perdóname, o sea, lo que estoy viendo como cualquier mortal común se hubiese podido. Entonces, es ahí cuando Richard, el hermano de Mauricio, comienza, digamos, ¿cierto?, la pesquisa, porque esto no obedece ninguna lógica. Y aquí quiero citarlo. Esto es lo que piensa Richard. Y lo digo con la responsabilidad de que está hablando de alguien que se metió en profundidad en este caso, y sus palabras no se pueden tomar a huevo ni que se las lleve el viento. Cito a Richard Víctor, que dice, a Richard, hermano de Mauricio. Víctor Pérez Soto había llamado a Mauricio para conversar el día que desaparece en una casa abandonada en San José de Maipo, que estaba bajo el cuidado de una familia del deportista. Mauricio fue y se habría encontrado con Pérez, el policía, y 2 cómplices que lo golpearon y ahogaron en la piscina del patio. Ya vamos a ver en qué se basa para decir eso, concretando el crimen. Luego lo habrían llevado al sector de Chacritas, donde finalmente lo encontraron sin vidas, en donde oficialmente lo que se decía es que murió ahogado en un río, que de río no tiene nada, a 2 metros de la orilla y en altura. Perdona que lo pregunte así, nosotros no somos expertos, pero lo único que tenemos el sentido común por este lado, que sea alguien ahogado en el río en esas condiciones y donde fue encontrado, me parece que es como para que alguien investigue un poquito más, ¿o no? Y no de este caso cerrado se ahogó. Ahí vemos las fotos, si las podemos ver para que la gente las vea en su casa, y las voy explicando. En la investigación siempre el sentido común hay que usarlo. Muchas veces la respuesta está ahí. Y aquí vemos la distancia, porque vemos los carabineros que están, y podemos sacar la distancia aproximada, que son unos 2-3 metros desde el lecho del río. Y un río que lleva muy poco caudal, y ahí está la imagen, que está borrosa por supuesto, de donde se encontró el cuerpo de Mauricio. Entonces, obviamente, el río no tiene la fuerza, ni mucho menos pasa por el lugar donde efectivamente se encontró el cuerpo. Y la posición, que es la imagen siguiente, si podemos ver la imagen siguiente, por favor. La de la roca, Carlos, ¿no? Exactamente. Vemos que al lado de la roca, ahí se encuentra el cuerpo de Mauricio en una posición genopectoral, que es una posición muy extraña. Ningún río, o es muy poco probable, puede pasar, pero es poco probable que el lecho del río deje en esa posición el cuerpo de una víctima, de un fallecido. Posición fetal. Y además, la distancia, exactamente, y la distancia que existe entre el agua y el lugar donde se encuentra. Entonces, no cuadra. Es algo que fue la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, yo tengo entendido, que procesó la escena, y no es, en el sentido común te dice eso, no es un suicidio en el lecho del río. Sí, claro que sí. Es extraño. Claro. Sí, es que a mí no me deja llamar la atención el presentimiento que tenía Mauricio horas previas y días previos también antes de fallecer. Él recibe esta llamada, él le dice a su amiga, él recibe la llamada frente a esta amiga, esta llamada no fue una llamada cómoda, él se sentía inquieto, a él lo citaron a un encuentro, a una reunión al cual él no quería ir. Después de esa llamada él queda muy angustiado, entonces él ya sabía que algo podría pasar, o sea, su presentimiento terminó lamentablemente siendo bastante certero. Lo otro también que le llama mucho la atención a la familia es que el cuerpo fue encontrado 24 horas después, o sea, fue un hallazgo relativamente rápido. Y sí, los lugareños de esa zona decían efectivamente que el río tenía poca agua, que estaba la ropa cerca de donde se encontró el cuerpo, la ropa estaba doblada, o sea, es que de verdad son pistas que todo indicaría que esto estuvo planeado, porque una persona, si se quiere quitar la vida, yo no sé si se tomará el tiempo de sacarse la ropa y hacer todo un ritual, no lo sé. Es bastante confuso eso, Carlos, y también preguntarte si, por ejemplo, las pruebas, porque Richard ha ido a la zona donde ocurrió todo esto, ha recabado también sus propios antecedentes, ha hecho calzar un poco la historia. ¿Las pruebas que pueda reunir la familia son válidas frente a la fiscalía, por ejemplo? ¿Se consideran dentro de la investigación? ¿Tienen peso?
Evidentemente, si ellos declaran y él declara como testigo en el caso, la fiscalía tiene que considerarlo y por supuesto tiene que pedir la ayuda de algún experto, o si la familia cuenta con un experto también generar esta especie de reporte, pero la policía debería evaluar todo lo que está diciendo y ver todas las posibilidades, porque todo lo que él habla y todo lo que él indica es dentro del sentido común. Nos coincidiría dentro del proceso investigativo, pero ¿por qué lo hace la familia? ¿Por qué no lo hizo la policía? Si eso es lo extraño. Y vemos que en el año 2002, y seguimos con lo mismo en el 2020, y las familias siguen haciendo su investigación. Sí, y en esa época se triangulaban las llamadas. Me quedo dando vuelta a lo que decía Michael. Sí, recordemos que los smartphones, los apps, que el primer smartphone que hay, que como los conocemos ahora es el iPhone, recién sale en marzo en Estados Unidos, recién es lanzado en marzo del 2007, y estamos hablando del 2002. No existían los smartphones como los conocemos ahora, habían recién algunos teléfonos celulares, pero sí se podía, era más fácil de rastrear llamadas, el tráfico de llamadas, básicamente. Entonces, porque eran casi todos teléfonos de casa, y eran un par de teléfonos celulares que existían, eran mucho menos que lo que hay ahora, pero sí, en la carpeta de investigación hay un tráfico de llamadas entre Mauricio y Víctor. Eso está registrado, y de hecho lo ubica en la comisaría donde él trabajaba. Claro, ahora hay a ver, me parece que es complejo el tema de las pistas, porque pareciera ser que se ensució todo para no poder llegar a un punto final. A mí me parece que, como decía anteriormente, la teoría que tiene el hermano suena bastante bien. También habla mucho de la improvisación que hay acá, porque, a ver, acá se nota que no hay profesionales detrás, porque si fuera el trabajo de otro tipo de personas no quedarían tantos cabos sueltos, por un lado. Por otro, cuando tú vas improvisando en este tipo de cosas, porque parece que está todo muy improvisado, da lo mismo que lo improvises o las pruebas que dejes. Total, cuando tú estás a cargo, es difícil que alguien pueda pasar por encima tuyo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo sé que lo vamos a nombrar más adelante algunas de las cosas, pero un par de meses después, o un tiempo después, se encontró incluso una gorra de un carabinero en el lugar de los hechos. Entonces, me parece que da lo mismo que dejes un montón de cabos sueltos cuando finalmente a ti te toca ser quien decide y quién ve si esto fue un crimen o no. O sea, de hecho, Lama, hay otros antecedentes. Carlos. El caso de D'Angelo, el policía, el que era policía y él mismo investigaba, él no dejaba pistas. Complementando lo que decía Lama. Entonces, para hacer eso hay que saber. Oye, y hay otros antecedentes que de hecho hablaban familiares justamente de Mauricio, que por ejemplo en el sector entre donde se encontró la ropa de él y el sector donde estaba el cuerpo de él, es un sector de mucha piedra, muy rocoso. Entonces decía, a ver, probablemente él tendría que en algún momento haber caminado sin zapatos, pero las plantas de sus pies, decían en este reportaje de la mañana de Chilevisión, estaban sin ninguna herida, como de haber cambiado. Entonces, la lógica, uno decía, oye, la lógica es que lo llevaron, lo posicionaron en ese lugar. Hay otros antecedentes, hay otro antecedente como una cadenita que fue encontrada en una casa, pero además algo que a mí me llamó la atención, y yo por eso preguntaba lo de si triangulaban o no por GPS los celulares, porque también me parece que era el papá de Mauricio, que dice que el celular, cuando encontraron todas las pertenencias, el celular estamos hablando que las encontraron un mes y medio después, él dice que el celular lo encontraron con batería. Cosa que a mí, yo sé que los celulares antiguos guardaban batería mucho tiempo, pero un mes y medio me parece muy extraño. Entonces, ¿existió, Carlos, tú tienes conocimiento, si existió una investigación de qué cresta ocurrió con ese celular durante un mes y medio, si estuvo apagado, si después lo prendieron, si existió tráfico de llamado? Porque me parece que eso es un antecedente que hoy día sería clave para poder esclarecer cualquier hecho delictual. En la escena, cuando la PDI rastrea la escena, encuentra una gorra y una luma de un carabinero. Gorra oficial. No, entonces, alguien o dejó esa gorra ahí o se le cayó la gorra ahí. No sabemos. Hasta el día de hoy no sabemos. Claro. Después pasó un mes y medio, pasan un matrimonio, pasa por el lugar, la señora se baja, porque es un campo, pensamos que el campo, se baja, va a hacer pipí y
entre medio de los arbustos se encuentra con la ropa de Mauricio toda bien dobladita, el buzo, bien doblada, con su cédula de identidad en un bolsillo, con el teléfono celular en el otro, y todo limpio después de 1 mes y medio en pleno invierno en el cajón del Maipo, que es zona cordillera. Extraño, totalmente extraño. Muy raro. Así es. Ya, entonces, y la policía se supone que perició ahí muchas veces. Ya, está demasiado raro. A ver, hay algunos antecedentes que tenemos que recalcar. El hermano de Mauricio, Richard, encontró, voy a insistir con esto, la cadena, ¿cierto?, característica de Mauricio, en esta casa donde él le había dicho que iba a ir a encontrarse con su novio. La encontró ahí. Otro antecedente, el día que él desaparece se encuentra con una amiga, Mauricio, y le dice que él tiene miedo de ir, de que fue citado, entre que quiere y no quiere, que tiene una cita, está asustado, tiene una cita pero que no quiere y está preocupado. Tanto así que la amiga queda también preocupada de la manera en que le traspasa esa energía de angustia su amigo Mauricio cuando dice que esa tarde va a ir a trotar, pero le aprovecha de comentar, muy cauto Mauricio, y notaba un poco su personalidad, muy perspicaz, que grabó un video, se le pasó una copia a un amigo, le dice a esta amiga que está preocupado, él va dejando rastro, él piensa que le puede pasar algo y se encarga de avisarle a todo el mundo de que sepan en la que estoy, por si un día me llega a ocurrir tal cosa, eso no es menor. Entonces aquí viene lo siguiente, entendemos que la historia como está contada hasta ahora es que Mauricio va a juntarse con su novio, con Víctor Pérez, el carabinero, o con alguien en realidad, eso es lo que dice Richard, ¿cierto? Aquí se iba a juntar con él, con alguien al menos, en una casa. Y que de ahí ya no se le va si aparece al lado del río de una manera tan rara, ¿cierto? Entonces, pensemos en este carabinero que tiene que decir, y él tiene una coartada, para muchos una coartada perfecta hasta por ahí. ¿Qué es lo que dice? Lo siguiente. Obviamente para muchos el principal sospechoso sigue siendo su expareja, pero en una declaración judicial, que esto es confirmable, aquí vamos a ver hasta cierto punto, Víctor Pérez, el carabinero, estuvo de guardia en la comisaría el día del deceso hasta las 20 horas. Acordemos que él desapareció a las 5 y él estuvo hasta las 20 horas. De ahí se fue a una fuente de soda y luego fue visto junto a su pareja por testigos a otra persona en una discoteca en Santiago hasta las 5 a.m. Si uno mira eso, y si un carabinero cuando entra el turno y sale y firma, y después hay cámaras que lo ven en una fuente de soda y para las 5 de la mañana en una discoteca, este señor no tuvo nada que ver. Exacto. A menos el libro que se haya lo único adulterado. donde haya una brecha es que en su hora de cumplir con el horario de guardia en la comisaría no haya estado hasta las 20 horas, sino que haya salido antes. ¿Eso, Carlos, se puede saber? Eso se puede saber tomándole declaraciones al jefe y a la persona que estaba, o a la persona que estaba a cargo de la unidad, verificar los libros de guardia que hasta ahora ya no deben existir porque por reglamento se van eliminando, pero puede pasar. Es una opción válida porque a él lo ven en la fuente de soda a las 20:30 horas y él termina su turno a las 20 supuestamente. Pero en 30 minutos o en 40 minutos, si él hubiera salido 15 minutos o 30 minutos antes, pedir permiso al jefe, eso es normal. Jefe, tengo una actividad, me deja salir 30 minutos antes, no, nadie se hace problema, tal persona me va a cubrir. En ese periodo perfectamente podría eventualmente haber ido al cajón del Maipo en vehículo y volver hasta la fuente de soda donde se le vio a las 20:30. O como paletear a algún amigo. Exactamente. Todas esas preguntas que están surgiendo son las que nos hacemos todos y probablemente usted en la casa. Sin embargo, esto se pone aún más extraños. Porque encontraron la ropa, ¿en qué condiciones? Encontraron el celular, ¿qué decía el celular? Y ojo, encontraron una carta de Mauricio Ortega donde explica lo sucedido. Se confirmó si era o no su letra, qué dice la carta y cómo esto se complejiza aún más y cuáles son las pruebas que no cuadran con lo que su hermano afirma, que su hermano fue claramente asesinado y él cree saber quiénes son los responsables. Todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial, no se vaya.
a Carlos Gutiérrez para retomar este caso tan impactante de Mauricio Ortega, fallecido en el año 2002 y hasta el día de hoy no se conoce la causa de muerte. Se decía suicidio, pero con el tiempo ese término cambió a homicidio. Carlos, todavía está la investigación abierta. Tú dijiste algo, Salfate, antes de irnos a la pausa. Se encontró el teléfono, el carnet de identidad y también unas cartas de Mauricio. ¿Qué decían esas cartas? Atención, déjame ir a esta gráfica que hemos confeccionado, que es de parte de la hermana de Mauricio, Pamela Ortega. Dice ella lo siguiente para que vayamos entendiendo cuál es el contexto en el que encontramos respecto a una deficiente investigación, hay que decirlo. Se supone, dice ella, que la policía y carabineros peinaron el lugar y no encontraron nada. Y nosotros, a 38 metros de él, 3 meses después, encontramos su pantalón y estas cartas. En las cartas decía los de las flores que Víctor debía llevarle, o sea, como exigencia, que me mande flores, ¿cierto, Víctor? Etcétera. Y que las cosas materiales se las dejaba a mi hermano Armando. Era casi un testamento. Una carta de despedida. Prácticamente. Entonces, claro, pero esa carta, leída así, dicho por su hermana, es una carta de suicidio. Claro. En donde yo he decidido terminar con mi vida y las cosas se las reparten así. Era su letra. Ya. Entonces, aquí yo me pregunto que tenemos la coartada de Víctor Pérez, el policía, a menos que, como ya dijimos, está 3 meses después aparecen todos estos artículos de Mauricio a pocos metros del lugar, donde hay una carta confesa de un suicidio, como se dijo al comienzo, y que sí se confirma su letra. Ya. Como no o sea, porque no podemos entender todavía que ya tenemos otro antecedente de qué forma, porque ha sido indeterminado, de cómo murió Mauricio, que él haya escrito esta carta y la manera en que se encontró, y que posteriormente había hasta una gorra policial cerca. La verdad es que a mí, y lo digo yo, me pareciera que si esa carta es de su puño y letra, es que fue forzado a escribirla. Yo no sé qué piensa Víctor. Carlos. Sí, es pero eso podría terminar o no, la letra más extraño, sí. Puede ser, puede que la hayan pedido o verificar esa letra o ese nerviosismo en la escritura. Obviamente lo que hay ahora, la tecnología que tenemos ahora y los expertos en documentos cuestionados, no es lo mismo que hace 18 años atrás, ahora están mucho más avanzados. Entonces podría eventualmente verificar si esa letra fue forzada, si fue hecha con rabia, si fue hecho suave. Todos esos antecedentes se pueden analizar ahora. A mí lo que no me cuadra y lo que me parece extraño es que junto con la ropa, el teléfono celular que estaba cargado después de 3 meses, no, ninguna batería en el mundo dura 3 meses, no iríamos quizás a qué planeta con las baterías sin problema. Y además las cartas y las ropas estaban exactamente, y estaba todo ordenado, limpio, seco, en una zona montañosa en invierno, y estuvo supuestamente ahí 3 meses. La policía no los encontró, las 2 policías, ni siquiera una, las 2. Y además lo que conversábamos en el bloque anterior, Mauricio estaba sin ropa y los pies no tenían ningún rasguño, y se supone que se cayó al río o se lanzó al río sin mucha corriente. Si es que fue caminando hacia el río, tienes una zona con muchas piedras, muchas ramas, que a lo menos un rasguño te debería haber dejado en la planta de los pies. Eso es lo que no me cuadra, es extraño. Que al final, Carlos, uno empieza a escuchar este caso y uno dice ya, esperamos que en 18 años, obviamente las metodologías de investigación han cambiado, en 18 años la mentalidad ha cambiado, pero en realidad uno siente que todo estuvo mal hecho en ese minuto, porque hay otro antecedente que a mí personalmente, yo no estoy culpando a nadie, pero también pienso como Salfate que de repente Víctor podría haberle dicho a un amigo, no sé, él compartía con un amigo vivienda, habitación, y le podría haber dicho, oye, cúbreme tú en que tengo que ir a hacer un trámite familiar y después vuelvo a firmar la salida. Creo que ninguna coartada es tan completa, es tan totalitaria en este caso, y creo que eso faltó investigar, como por ejemplo el hecho de que el día del supuesto suicidio, ¿cierto? O de la muerte, o del asesinato,
Muy cerca había una casa que estaba con una fiesta, como muchas casas, pero en esa casa en particular había muchos funcionarios de Carabineros. Entonces, si bien yo entiendo que no se puede estar periciando absolutamente todas las casas, me parece que si acá él estaba vinculado a un oficial de Carabineros, a pesar de que habían terminado su relación ya hace un tiempo y Víctor supuestamente no lo quería ver, me parece que por lo menos uno le toma antecedentes porque dice Carabineros, bueno, tiene, no sé, el oído más agudo, algo podrían haber escuchado, algo podrían haber visto. Y eso tengo entendido que nunca pasó, pues, Salfa. Entonces uno dice, o sea, a ver, ¿las cosas se hicieron mal o se quisieron hacer mal? Perdóname, a ver, no me quiero adelantar, pero también dentro del lugar se encontró, a ver, quizás esto no sé si a la gente le quedó claro, una gorra de Carabinero. Yo pienso, aquí... ¿De quién era? No sé si... Tenía un apellido inscrito, eso sí. Tenía escrito. ¿Sí? Sí. Claro, pero nunca se dio con la persona que tenía ese apellido, por una estupidez. Ya, pero, a ver, yo creo que si Carabinero algo sí puede hacer con bastante facilidad y bien dado la estructura jerárquica y ordenaditos como son ellos, que destaca la policía chilena en relación a tantas otras policías de países vecinos, es que si yo encuentro una gorra de Carabinero, yo voy a saber de quién es. Y aquí, cuando yo me pregunto, o no saben o no quisieron saber. Tengo que hacer una pequeña apreciación respecto al tema de las cartas o supuestas cartas. Se entiende que la letra era de él, pero hay dos detalles. Tengo la sensación que cuando alguien va a quitarse la vida y va a dejar una carta, o deja esas cartas para que las personas a las cuales tienen que llegar las encuentren con facilidad. Sí. O sea, si tú te suicidaste a la orilla de este río, no aparecen las cartas 3 meses después. Eso ya suena muy mal. Y por otra parte, y esto ya es solamente suspicacia personal, me llama la atención que dentro de lo que leíste anteriormente, Juan Andrés, diga, oye, que Víctor me vaya a dejar flores. No sé, eso es como que me parece que está de más. No es culpa, de hecho. Claro, es que no sé si desde mi punto de vista termina inculpando. Es solamente una opinión personal, no lo exculpa, porque en el fondo le está diciendo, mira, yo me quité la vida por ti, pero aún así pues anda a dejarme unas flores como porque él le provocó esta supuesta depresión, como hablábamos anteriormente, esta depresión que vivió. Entonces, me parece que eso está como completamente de más, tomando en cuenta la idea que decías tú, que lo pudieron haber obligado. Pero también podría estar el mensaje, muy breve, podría estar el mensaje de quiero que me mande flores porque lo sigo amando, Monty. Y lo sigo amando porque nunca me hizo algo tan terrible en el pasado. Entonces yo sí siento que los culpan la carta. Sí, es que es dudoso porque recordemos que Mauricio se va al Cajón del Maipo precisamente para liberarse de toda esta situación con Víctor. De hecho, él ya no lo quería volver a ver nunca más. Fue a encontrar refugio con sus amigos para poder un poco ir sanándose de toda esta relación tortuosa. Pero tenemos más antecedentes que tienen que ver con la exhumación también de su cadáver, Salfate. De hecho, tenemos una gráfica que pasamos a revisar del abogado. Sí, mira, vamos, puntualicemos un poquito. Eso, puntualicemos primero en eso. Pero gracias, Monty, porque sabéis que yo creo que llegamos al punto donde hay que empezar a explicar cuáles son todos los datos. Y ¡bum! Ahí están, arriba de la mesa para que usted en su casa entienda esto. Como vimos, hay diversos antecedentes que dan a entender lo complejo del caso y lo raro que está, y claro, la falta de pericia, eso lo podemos constatar a simple vista. Pasamos a revisar entonces, por ejemplo, incluso lo que el móvil, ¿cierto? Este Movimiento de Protección Homosexual ha constatado como cabos sueltos en la investigación. Primero, el caudal del agua del río, el volcán, al ladito donde se encontró, en altura, a 2 metros en la orilla, es precisamente, da cuenta la distancia. Es que sabéis que nosotros, sabéis que quiero decirlo ahora, porque sabéis que hemos sido demasiado cautos. ¿Qué río? No hay ningún río. No hay hilo de agua. O sea, dejemos de llamarle río. Es por ahí. Un arroyo. Pero en ese momento no había nada. Es como río. El agua de llave. ¿Quién se va a ahogar ahí? Corte. Un canal. Ya. Es improbable, dicen ellos, con todo obviamente la cautela que es, bueno, hacer tema que hay un río, de que haya sido arrastrado naturalmente hacia ese sector donde se halló, fuera del río. El río te arrastra por donde pasa el río, no afuera, y dejado en una posición que está ordenadamente, para que se entienda, es como en posición fetal, pero apoyado en sus rodillas y en sus manos, así. Como hincado. Y en altura, que es donde el río ni en sus mejores días de caudal alcanza. Entonces, el abogado de la Corporación Asistente Judicial de Puente Alto dijo en su momento a TVN lo siguiente sobre el hallazgo de Mauricio Ortega. Una persona que se ahoga en el río
se ahoga en el río y punto. Es lógico, ahí lo van a encontrar en el río. Y queda en el río, no sale y sube un terraplén y termina con la cabeza enterrado en el cielo. O sea, una vez más, es como que estamos tratando de justificar lo injustificable. Sí. Entonces, vamos punto por punto viendo cada una de estas. Durante las pericias en el sector de Yaco, y quiero recalcar esto que no lo hemos tomado debidamente porque me parece el colmo de los colmos, fue encontrada una gorra de carabinero. La propiedad de esta, marcada en el apellido, ¿cierto?, nunca pudo ser aclarada. Vamos punto por punto. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo yo encuentro al lado del cuerpo o cerca de él una gorra de carabinero, está el apellido, y nunca doy y nunca le voy a preguntar, nunca está en los antecedentes, en la ficha de investigación, ese señor? ¿Cómo es posible eso? Es imposible. No cabe en ninguna cabeza de un investigador que no se pregunta a esa persona. Es una pista fundamental. Sumado a ello, que la casa donde fue citado Mauricio era la misma casa donde tenían la fiesta. Además, en ese lugar se encontró la cadena de Mauricio muy cerca de una piscina, y eso es un dato clave, que había en ese domicilio. Entonces, tenemos la gorra en la escena del crimen, tenemos el cuerpo que no corresponde y que claramente no fue arrastrado por el lecho del río, tenemos la cadena encontrada en una casa donde fue citado Mauricio en primera instancia, donde además había una fiesta donde participaban muchos carabineros, y además había una piscina. Se encuentra 3 meses después la ropa de Mauricio limpia, el celular de Mauricio cargado, una carta de supuesto suicidio de Mauricio, de su letra, y su cédula de identidad, todo muy ordenado, pero encontrado 3 meses después, donde las 2 policías ya supuestamente habían revisado y no estaban tan lejos, sino que solamente a 30 metros de donde se encontró el cuerpo. Déjame puntualizar una cosa muy pequeña, Mike, muy cortita. Qué complejo es, porque el hermano encontró la cadena, ¿cierto? Sí. Sí, en la casa. Qué complejo debe ser para ese hermano. Es decir, acabo de encontrar una pista clave, voy a llamar por teléfono al número de las personas que deberían periciar esto, y esas personas, al parecer, estarían involucradas en esto. Entonces, ¿a quién recurres? Son pistas que, si él toma la cadena y la mueve de ese lugar, van perdiendo validez, se van ensuciando. Entonces me parece muy complejo la situación de la familia de la víctima. O sea, sobre todo si tomamos en cuenta que hay tanto antecedente irregular en este caso. Estamos revisando punto por punto, como decía Salfate, y durante esta investigación se determinó que un funcionario X de la Dirección de Inteligencia de Policía quiso, adivinen qué, apropiarse, lo digo con todas estas palabras, apropiarse del video que la víctima había grabado, este video que ya comentábamos en el primer bloque. Se quiso apropiar de ese video. Los motivos nunca se supieron, nunca se entendió. De hecho, no existía una orden del tribunal competente para que este funcionario quisiera apropiarse de ese video. Él solamente le dio las ganas. ¿Por qué? Nunca se supo. Ahora, lo único bueno dentro de todo es que esta irregularidad fue detectada a tiempo y efectivamente ese video siguió siendo parte de la investigación. Pero Carlos, ¿cómo es el sistema? O sea, yo queda ahí y quiero empezar a sacar pruebas y me las puedo llevar para mi casa y después no hay un castigo si voy como perico de los palotes a sacar las pruebas. Es que ya vimos lo que hace la inteligencia en Chile. No, ya vimos lo que hace la inteligencia. Lo hizo en el año 2002, tratando de quitar evidencia de un caso clave donde hay personal de carabineros involucrado. Lo vimos en el caso Catrillanca, en el sur. Lo hemos visto y que incluso hay hasta generales detenidos por alteración o falsificación de evidencia. Es un mal trabajo, es una mala práctica que debe ser erradicada. Esos son policías corruptos que no deben estar en las filas de la institución. Así de simple, no tiene otro lenguaje, no lo puedo decir de otra forma, porque hay muchos policías que son... La gran mayoría de los policías son correctos y lo único que quieren es velar por la seguridad y brindarnos seguridad a todos nosotros como chilenos. Pero hay otros policías que no merecen vestir ese uniforme. De las 2 policías, no merecen estar ahí porque son totalmente corruptos y tienen que sacarlos de ahí. No sé en qué habrá quedado esa información que tú me estás diciendo, Michael. Yo creo, y lo mínimo que yo espero, es que a ese carabinero que trató de robarse evidencia de un caso de homicidio, a lo menos lo hayan dado de baja. A lo menos. Claro, porque ahí también está cometiendo un delito. Ahora, hay otro antecedente
cuando Ortega y Pérez eran parejas, ¿cierto? Mauricio le ayudaba a Víctor en algunas funciones administrativas en la comisaría a la cual él pertenecía, que era la tenencia de la granja, ¿cierto, Carlitos? Que tú nos puntualizabas fuera de cámara. Lo que habría hecho Mauricio dentro de esta comisaría sería encargarse de la contabilidad del casino. Claro, él llevaba un poco las funciones administrativas de la contabilidad del casino y eso tampoco nunca lo profundizaron dentro de la investigación. O sea, en teoría existía un civil trabajando dentro de esa comisaría. ¿Se puede? ¿Eso es normal que pase? ¿Existen ayudantes que no sean parte de la institución? ¿Qué pasa con eso, Carlos? No es normal. Víctor Pérez llevaba la contabilidad del casino de esa tenencia, y como Mauricio tenía conocimientos de contabilidad, él le ayudaba a tratar de ver la parte financiera que le cuadrara todo. Claro, ya, le ayudaba a cuadrar. Perdón, Carlos, pero ¿dónde ahí? ¿Ayudarlo a qué? ¿Porque él no era capaz? ¿O ayudarlo a hacer legal o arreglar algún condoro? De acuerdo a la información que ha entregado Richard Ortega, hermano de Mauricio, en el proceso investigativo, él lo ayudaba a tapar algunas cosas que se filtraban por ahí, dineros que estaban perdidos en el casino. Esa es versión de él, del hermano de Mauricio, porque no hay nada, perdón, de Richard, no hay, y está todo en los expedientes esa información. No, obviamente tampoco, para variar, en este caso tan extraño, analizaron esa información tampoco. Qué raro. Oye, Carlos, ¿no te llama la atención esta renuncia que tiene Víctor Pérez a la institución? ¿No te llama la atención que alguien que, por lo que tenemos entendido y según todo lo que hemos recabado, él tenía la idea de ingresar a Carabineros y jubilarse ahí? O sea, hacer una carrera completa. Y sin embargo, cuando se comienza a investigar todo esto a puertas bastante cerradas, él renuncia. Y posteriormente renuncia a su compañero de habitación. Renuncias que no tendrían mayor entendimiento, que pareciera a lo lejos que son un poco forzadas. Es como, oye, ¿por qué no te invito a que renuncies? Si no, esto va a terminar siendo peor. No sé qué opinión te merece eso. Y su compañero también. Eso es extraño. Su compañero piensa bien, exacto, porque ¿por qué tú vas a renunciar a un trabajo donde estás bien, donde estás trabajando? No hay ninguna investigación administrativa en tu contra, no hay ninguna investigación judicial en tu contra, y ¿sabes qué? Ya no quiero ser carabinero, renuncio. Es muy, muy extraño. Extraño. O sea, es muy raro. Ya, atención. Esto tan raro, menos mal, llegó a ser en algún momento, que finalmente, atención con este titular. Exhuman, dice ahí, esto de parte de MOL, exhuman cuerpo del joven homosexual encontrado muerto en el año 2005. El 2002 es donde fue encontrado, el 2002, y finalmente es exhumado. A ver, ¿qué es lo que pasa? El médico Ezio Parodio dio como causa probable asfixia por sumersión. Sin embargo, los familiares y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil denunciaron que se trataba de un homicidio del joven que había sido víctima de homofobia. Ojo, por dos razones particulares. Primero, pérdida de archivos claves, abandono de la causa. Se encontró en los pulmones agua con cloro, que no corresponde al ¿como río. de piscina? Sí, una piscina, que es la que estaba en la casa, que es donde apareció la cadena de Mauricio. Los golpes no eran porque el río se lo llevó, que río, insisto, ya parece parodia, de que se haya golpeado en la piedra, sino que tenía un golpe en el parietal lo suficientemente potente para que haya sido parte de la causa que le haya quitado la vida. Atención, finalmente, tras años archivando este caso, finalmente su hermano va a revisar la carpeta y constata que se perdieron archivos claves, se perdieron tomos, se perdieron de lo que es toda la causa completa de los datos que habían. ¿Qué es lo que dice Richard Ortega frente a un diario local de su comuna? Esos archivos perdidos, ¿pero cómo? Tenían lo último que se pidió,
como la exhumación del cuerpo y el informe donde se consignaban las lesiones que tenía Mauricio en el cuerpo. También había informes de un geólogo y un traumatólogo. Decía, por ejemplo, el especialista que las lesiones se encaminaban a la participación de terceras personas, que no había sido arrastrado por las aguas, que tenía un golpe al parietal derecho, droga en el cuerpo que le habría impedido, como la burundanga, por ejemplo, que le habría impedido tener ciertas reacciones, a lo que le sumo también que estuvo en algún informe. En sus pulmones él habría inhalado, aspirado agua con cloro, que sí la encontraba en una piscina, por ningún motivo en el río. Cuando se pierden los archivos y hay antecedentes más o menos donde los expertos alguna vez fueron solicitados y entregaron los informes, es como para reabrir el caso, ¿no? Sí. Esto ya no tiene vuelta, Carlos, y esto es, no sé, una vergüenza, no sé. No, esto es una vergüenza nacional, eso no tiene otro nombre. Y sí, el caso está abierto en la fiscalía. Afortunadamente esta jueza vio todo lo mismo que vimos nosotros y que hemos visto durante todo este episodio, y ella permite esta exhumación y además verifica a través de todas estas pericias que evidentemente no es un suicidio, y cambia la tipificación del delito a un homicidio después de 3 años. Y es un homicidio que todavía está siendo investigado por la Fiscalía, porque recuerden, cambió el sistema de los tribunales antiguos a lo que es la Fiscalía ahora, y está bajo la Fiscalía de Puente Alto, y todavía no tenemos ningún responsable de este caso sin resolver, que ocurrió lamentablemente y que tomó la vida de Mauricio Ortega. Porque se ve tremendo. ¿Sabes qué? Es tremendo. Es tremendo, Lamas, Alfate, Monti, Carlos, y angustiante como a 18 años todavía no hay justicia, todavía no hay paz para una familia. Hasta el momento podríamos hablar del crimen perfecto de algún modo. Nosotros vamos a... Consejo. Rico. Y ahora sí retomamos nuevamente con Carlos Gutiérrez. Hablábamos, Carlitos, antes de irnos a la pausa, que el pasado 18 de mayo fue asesinado a sangre fría y afuera de su casa en el sector de bosques de Montemar de Concón el empresario Alejandro Correa. Hoy hay nuevos antecedentes de ese asesinato, Alfate. Exactamente, tenemos un titular que dice ahí: atención, detuvieron a supuesto autor intelectual del crimen del empresario de Concón. Decretan entonces prisión preventiva para el sujeto sindicado como el autor intelectual del asesinato de este empresario de Concón. Digamos que el fiscal Kramer finalmente explica que esta relación de litigio finalmente establece que él es la persona que habría contratado a este sicario para liquidar con la vida de este empresario, que el problema tenía que ver con la toma ilegal de ciertos terrenos que él, a su vez, sin ser de él, lo estaba, digamos, distribuyendo, arrendándoselo a otras personas. Cuando él le hace este llamado de atención, que los van a sacar, interrumpirle sus negocios ilícitos, al parecer bastó eso para que él contratara un sicario para darle muerte a esta persona. Entonces aquí es donde viene que esto no termina acá, porque aquí uno comienza a preguntarse: ¿esta persona quién es? Claro. ¿Quién es capaz de contratar un asesino a sueldo para aniquilar por semejante cosa a un empresario? Entonces aquí es cuando uno dice, bueno, veamos quién es esta persona, y cuando nos damos cuenta y salta acá a la luz que desde hace un rato esta parte, hace 10 años su propia esposa desapareció, que todos los parientes cercanos de esta mujer, quien era su cónyuge, dicen claramente él nunca ha hecho nada por encontrarlo, y nosotros creemos que él es culpable de su desaparición, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces ahí uno empieza a entender de que este caso vuelve a saltar, y probablemente, supongo y espero, lo estén investigando en paralelo, y de aquí, por un lado o por otro, aquí se va a saber algo que se viene arrastrando por más de una década y que me parece terrible. O sea, yo no sé si es tan así, ya lo planteaba Michael, Carlos, al ser sospechoso, o se vuelve a levantar esta diligencia investigativa para ver si este hombre fue capaz de contratar un asesino a sueldo, de que pudo estar tras la desaparición de su esposa. Entonces, ¿se mezcla esto? Se mezcla, pero volvemos a lo mismo que ya llevamos hablando muchos programas, que hablamos del caso anterior también,
que cómo es posible que después de 10 años se den cuenta y vayan a recién investigar al esposo de la persona que está desaparecido. Eso es lo que todavía yo no entiendo, por qué se sigue trabajando de tan mala forma en nuestro país, por qué no se asesoran las policías, por qué el jefe de las policías no pregunta o no se asesora por expertos para que estas cosas no ocurran. O sea, tuvo que morir otra persona. A ver, para que la gente entienda su caso. Este sujeto contrató, porque ya es un poco enredado, contrató a otro personaje para que matara a otra persona, y gracias, entre comillas, que esa persona mató a este empresario, que es una víctima, se puede investigar que la mujer de este autor intelectual fue la que asesinó o pudo haber hecho desaparecer, o puede estar involucrada en la desaparición de esta mujer hace 10 años atrás. Yo me enredo en solo pensarlo. Claro. Entonces, pero es que además, Carlos, parece extraño. Parece chiste, porque efectivamente tú dices, o sea, si a él no se le hubiera ocurrido, ¿cacha? Hoy día tenemos que agradecer, entre comillas, que se le ocurrió mandar a matar a otra persona para poder llegar a pensar en que hay que reabrir un caso de una mujer y una familia que todavía no tiene justicia. A ese nivel de mal está funcionando el sistema. Está funcionando mal para las mujeres, está funcionando mal, lo vimos en el caso justamente de Mauricio, con los homosexuales, está funcionando mal con la ciudadanía, y es algo que ya martes a martes sería una delicia que este capítulo de los martes le fuera súper complejo de hacer a la Dani, nuestra jefa, de decir, hoy no tengo casos, ¿qué casos voy a poner? Pero lamentablemente los casos sobran, donde el sistema no está funcionando para absolutamente nadie. Ahora, lo que a mí me llama la atención es el nombre de sicario. El tema del sicariato, porque yo estaba acostumbrado tal vez a escucharlo en una serie televisiva, como que el sicariato estaba destinado, dentro de mi ignorancia, para el extranjero. Y ahí te lo quiero preguntar, Carlos, ¿es una práctica que cada vez se está usando más en nuestro país, o estamos viendo un caso esporádico, específico, o lamentablemente se está haciendo más común de lo que creemos? El sicariato o crimen por encargo está tipificado en nuestro Código Penal desde 1800, desde cuando el Código Penal existe, siempre ha existido. Pero no se llama sicariato, pero se llama crimen por encargo. Y ese crimen por encargo es, y la ley lo tipifica así, que es cuando una persona le con promesa de pagarle algo o darle algo a cambio, o ya le dio, comete un crimen. O en este caso vemos que un extranjero... ¿Perdón? ¿Se usa harto? ¿Es común? No es tan común. Está tipificado hace mucho tiempo porque por temas de herencia muchas veces se da. Pero en este caso vemos que existen gente que viene e inmigra a nuestro país y se dedica a esto. Yo lo conversé muchas veces, lo he conversado varias veces con algunos colegas colombianos, y lastimosamente Colombia es un país que ha exportado lamentablemente algunos sicarios a diferentes países de Latinoamérica. ¿Y cuál es la característica que ellos tienen? Es cometen el delito y muchas veces vuelven al país, entonces es imposible ubicarlos. Salen del país desde donde cometen el delito, o se cambian de ciudad, que es la metodología que tenían ellos en Colombia. Cometen un delito en una ciudad y se cambian a otra ciudad, no lo pueden tracear. Aquí pasó, me imagino que este personaje quiso hacer lo mismo, la pandemia obviamente se lo impidió porque están todas las fronteras cerradas y lo descubrieron. Entonces hay que tener ojo también con el proceso migratorio para saber quiénes son las personas que ingresan, si tienen antecedentes, porque los sicarios básicamente se dedican a eso, hacen una carrera de eso, cobran un monto, pero es a lo que se dedican. Y la gente en la inteligencia policial, uno sabe, y los policías, especialmente en Colombia, saben quiénes son sicarios y le pueden dar un listado con los nombres incluso, y obviamente detenerlos antes que ingresen al país. Pero eso se hace. Hay un trabajo entre las policías latinoamericanas. Yo no quiero marcar a todos los extranjeros como que vienen a delinquir, hay muchos que vienen a trabajar, honestamente, pero si tú decís, Carlos, que tienes colegas colombianos que te dicen que muchos sicarios vienen desde Colombia a Chile, no hay un trabajo mancomunado así todo, y acá está toda la lista, atención con estos, viajaron hoy, no sé, para poder desarmar una red que en el fondo nos afecta a todos, no solamente a Chile, sino que también a Colombia. Así es, deberían. Desconozco si tienen contacto. Yo tengo contactos con colegas que trabajan allá y me lo dicen abiertamente, y de hecho ellos saben qué ciudades y qué barrios de cada de esas ciudades se dedican a eso y tienen escuelas de sicarios. En Colombia existen esas escuelas.
nacieron desde Pablo Escobar, han disminuido en cantidad, pero todavía existen. Entonces, eso es lo que nosotros debemos prevenir, y tal como tú lo dices, la gente que es gente forzada que viene a trabajar, pero hay otros delincuentes, como también nosotros exportamos ladrones al extranjero también, lamentablemente, como y Estados Unidos. Ok, atención. Usted lo que está escuchando probablemente debe tener así los ojos y la boca abierta, que no lo puede creer. Sin embargo, nosotros ya lo adelantábamos. Rosa Amelia, ese es el nombre de una mujer que estuvo casada con este hombre 6 años. Ya estamos de regreso en Así Somos, en esto que ya es madrugada, justamente de día miércoles. Salfate, tú estabas hablando de la desaparición justamente de la pareja de este autor intelectual de este asesinato, y vamos a revisar un titular que dice, titular, esposa desaparecida. 10 años desaparecida lleva la esposa de quien sería el autor intelectual del sicariato de Concón. Estamos hablando, Salfa, de diciembre del 2009 y ella tenía solo 26 años. Absolutamente. A ver, esto es tan fácil como lo siguiente. Esta joven oriunda de Quilimarí se encontraba al momento de su desaparición en Viña del Mar. ¿Qué estaba haciendo ahí? Realizando algunas compras, y ahí es donde ella llama. Se contacta con una amiga para decirle que se le hizo un poquito tarde, que están buenas las compras y que va a regresar al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente ella no aparece y tampoco vuelve a contactarse con su familia. Y la información recabada por la Estrella de Valparaíso data que la joven, que llevaba 6 años, como te decía, casada con Renato López, entonces finalmente este hombre, su marido, el ahora inculpado, dice que él dejó en la parada número 1, ¿cierto?, al paradero 1 de Achupayas a las 19 horas para que la joven regresara a su hogar, y que él tampoco nunca más supo nada y que no le informó. Su hermana, Claudia Huerta, señaló el mismo diario que siempre, toda la familia de parte de ella, tuvieron dudas respecto de él, dado que, según se dijo, siempre fue un sujeto violento y agresivo, y que, para que no ellos le quepe duda, jamás hizo nada por buscarla. O sea, qué increíble que hayan pasado 10 años y que esto no se haya sabido, al menos en la prensa. Yo no sé si han habido investigaciones lo suficientemente concretas y eficientes para poder dar con alguna pista de esta mujer. Lamentablemente es un nuevo caso de una mujer desaparecida, que no sabemos qué historial también tenía en su matrimonio. Y aquí, Carlos, preguntarte, con respecto a esto mismo, la situación de la esposa que está en este momento desaparecida, ¿podría sumar como, entre comillas, un buen antecedente para que Renato tenga una condena aún más dura? No sé si eso podría relacionarse con el caso ahora del sicariato. No necesariamente, porque no sabemos qué es lo que pasa con la investigación de la desaparición de Rosa. Si la investigación de la desaparición de Rosa apunta como el principal sospechoso a este sujeto, obviamente podrían asociar ambas causas y mostrar esto y agregar a lo mejor eventualmente una pena mayor en el juicio. Pero es parte del proceso investigativo que no sabemos, obviamente no es un proceso investigativo que ha sido fructífero porque no hay ninguna información, y ojalá que la detención de este sujeto vaya y ayude a encontrar de alguna forma a Rosa si es que él está involucrado. Cuando uno ve estos episodios, de repente dice está todo perdido, pero amigos, quiero contarles que no está todo perdido, porque la solidaridad es parte nuestra, parte de los chilenos. La campaña solidaria más grande es la que nace del acto desinteresado de cada uno, porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar. Este 18 y 19 de septiembre, acompañémonos una vez más. Cuídate del coronavirus, pero contágiate de toda la solidaridad. Vamos, chilenos, 18 y 19 de septiembre vamos a mostrar la fuerza y la garra que tenemos. Carlos Gutiérrez, agradecimientos eternos para ti, por supuesto. Tremendo. Nos reencontramos nuevamente en otro episodio. Lo que queremos hacer, para que al público le quede claro, más que inculpar y criticar una institución en específico, queremos dejar de manifiesto que el sistema no está funcionando, así de claro. Queremos aportar desde esa vereda nuestro granito de arena. Equipo, muy bien, esto no se olvide. Eso, que no se olvide. Mañana a la medianoche nos encontramos. Un abrazo. Hay algo atrás, Julio Roldán es como... ¡Cállate, pedazo imbécil! Ya, mira, cállate. La planta... No, Carlos. Me voy. Gracias.